Buen día para todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de conducta y teoría de juegos. En esta clase enfocaremos en el tránsito desde las decisiones analizadas en la clase número 1 hacia la aplicación del modelo de elección racional a los juegos propiamente dicho, a aquellas acciones que podemos catalogar como juegos. Dada la diversidad que tenemos durante este semestre, he decidido abrir una carpeta o una sección de lecturas en cada una de las clases, de lecturas complementarias un poco más avanzadas. No son obligatorias, pero sí es recomendable que las realicemos para poder comprender mejor sobre todo las técnicas y herramientas que vamos a utilizar en cada uno de los juegos que veremos. Estos son dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 4 del libro Juegos de Estrategia de Dixit, Skiff y Riley. El capítulo 2 es una introducción a la teoría de juegos, que es básicamente lo que vamos a ver durante esta clase, y el capítulo 4 ya se adentra en el análisis de los juegos simultáneos, que es el tema de la clase siguiente. Bien, dicho esto, vamos entonces a adentrarnos en esta maravillosa herramienta llamada la teoría de juegos. Ahora vamos a tener la clase número 2, en la que vamos a tener una introducción ya a la teoría de juegos propiamente dicha. El contenido de esta segunda sesión es el siguiente. Vamos a comenzar hablando de las diferencias entre las decisiones y los juegos. Decisiones es a lo que hicimos referencia la clase pasada aplicando el modelo de elección racional. En otras palabras, las decisiones son aquellas acciones que nosotros realizamos sin tomar en cuenta lo que van a hacer otros o lo que harían otras personas, individuos o jugadores. Mientras que los juegos son aquellas elecciones en las cuales sí tomamos en cuenta lo que hacen otros. En segundo lugar, vamos a hablar, aterrizando ya en la teoría de juegos, de la interacción o interdependencia estratégica. Vamos luego a sugerir algunos ejemplos de juegos que están relacionados con la coyuntura actual. Y finalmente vamos a hablar de dos tipos de clasificaciones de los juegos. En primer lugar, vamos a hablar de la clasificación que plantea una diferencia entre los juegos simultáneos y los juegos secuenciales. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la clasificación que hace referencia a los juegos en los cuales lo que un jugador gana lo pierde otro, que se llaman juegos suma cero, y los juegos, por otro lado, en los cuales es posible que ambos jugadores ganen o que ambos jugadores pierdan. Esos juegos se llaman juego de suma no cero. Decisiones y juegos. Las decisiones, entonces, como hemos dicho, son acciones que ocurren en situaciones en las cuales elegimos sin preocuparnos por lo que hacen los demás, dado que lo que hacen los demás no afecta al resultado. Por ejemplo, en condiciones normales, yo decido cuándo ir al supermercado en función de mis preferencias, en función de lo que yo creo necesario. En una coyuntura como la actual, yo decido ir al supermercado pensando en cuándo van a ir los demás, porque yo quisiera evitar la congestión. Por lo tanto, pudiese que decidir ir muy temprano en la mañana o a última hora del día. En el último caso hablamos de un juego, en el primer caso hablamos de una decisión, porque yo decido ir al supermercado sin preocuparme por lo que hagan los demás. Los juegos entonces se caracterizan porque el resultado depende no solo de nuestras acciones, sino de las acciones de los demás jugadores o de otras personas o individuos. Cuando las personas en una interacción se preocupan de lo que hacen otros, decimos entonces que estamos en un juego, que la elección se trata como un juego y no como una simple decisión. En muchas situaciones decidimos llevar adelante determinada acción pensando en cuáles serán las acciones que realizan las otras personas. Y esas otras personas también deciden pensando en lo que haríamos nosotros. A esa característica se le llama interdependencia estratégica o interacción estratégica, porque interactúan las decisiones de distintos jugadores. Y esto se puede observar entre hermanos, entre padres e hijos, entre miembros de un equipo, entre miembros de una comunidad, miembros de una familia en general, o incluso entre empresas. Cuando una empresa decide en qué momento lanza una promoción, debe tomar en cuenta lo que harán las otras empresas, porque si todas las empresas lanzan al mismo tiempo una promoción,
el efecto de capturar más mercados se pierde. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con el término de interdependencia estratégica. Vamos a ver un par de ejemplos relacionados con la coyuntura. Veamos este caso. Esta noticia del 25 de marzo de 2020 nos dice que los supermercados cierran la jornada con largas filas tras el anuncio de cuarentena total en 7 comunas de Santiago. Esto es un ejemplo de un juego, ¿verdad? De una situación provocada por la confluencia entre las decisiones de diferentes personas. Y la consecuencia de esas decisiones fue que hubo congestión. En un escenario de riesgo de contagio, es contraproducente o no deseable que se produzca congestión en supermercados, en farmacias, en comercios y en determinados lugares de la ciudad. Entonces, en ese momento nos preguntamos, cuando tomamos la decisión, nos preguntamos cuál es el mejor momento para ir al supermercado, y como decíamos, en este contexto debemos tomar en cuenta lo que harán los demás. Y la idea de la teoría de juegos es hacer evidente cuál es la creencia que domina nuestra decisión. Vamos a estudiar casos similares a lo que muestra esta noticia cuando estudiemos los llamados juegos de coordinación. Otro ejemplo, en una noticia del siguiente día, el 26 de marzo de 2020, el ministro de Economía llama a la población a no sobreabastecerse, a no comprar en exceso determinados bienes, como ocurrió en determinados casos. El ministro añadió que hemos garantizado que existan todos los productos disponibles. Esto es otro ejemplo de la interacción estratégica, ¿verdad? Cuando decidimos cuánto de cada producto comprar, nosotros tomamos en cuenta lo que harán los demás jugadores. En ese caso, cada jugador elige entre comprar lo necesario o comprar en exceso. Y la pregunta de la teoría de juegos es, ¿qué creencia tenemos acerca del comportamiento de los demás? Si creemos que que los demás jugadores van a comprar muchos productos, nosotros también compraremos muchos productos temiendo que se produzca escasez y nos quedemos sin acceso a ellos. Como resultado del comportamiento en el que todos o muchas personas compran en exceso, se genera escasez, se genera un resultado no deseado. Esto es lo que llamamos un dilema social. También estudiaremos algunos juegos que evidencian o ponen de manifiesto a estos dilemas sociales. Bien, entonces hemos hablado de la interdependencia estratégica como una característica clave de la teoría de juego, en la cual los individuos construyen sus creencias sobre la base del análisis de lo que otros pueden o podrían hacer, eligen una mejor respuesta dadas esas creencias y a medida que van interactuando, van ajustando sus mejores respuestas y sus creencias hasta que éstas sean mutuamente consistentes. Entonces, una definición de teoría de juegos, esta es una aproximación a la conducta que estudia la elección de estrategias o de acciones y trata la interacción entre personas, organizaciones o países como si fueran juegos, con determinadas reglas, con determinados pagos o utilidades conocidas al final de cada una de las sendas que podemos tomar y en los cuales cada jugador trata de maximizar su bienestar o sus objetivos. Ahora vamos a hablar de los tipos de juego, de nuevo, en relación con los dos criterios que señalamos al principio, en la introducción. En primer lugar, tenemos la distinción entre juegos simultáneos y juegos secuenciales. Vamos a comenzar hablando de los juegos simultáneos. En este caso, los jugadores toman sus respectivas decisiones al mismo tiempo o, aunque no sean esas decisiones tomadas al mismo tiempo, unos jugadores no saben cómo jugaron los otros, lo que hace que sea exactamente equivalente al caso en el cual todos los jugadores toman sus decisiones al mismo tiempo. Cuando existe información completa, cuando sabemos muy bien las características del juego, entonces los jugadores conocen las estrategias de los demás, así como los pagos que cada jugador recibiría en cada escenario. Y cada jugador decide su estrategia orientándose por los pagos condicionados por las estrategias que sigan los demás jugadores. Un ejemplo
típico y familiar de un juego simultáneo, cachipún, ¿verdad? En este caso, los dos jugadores deben mostrar su elección simultáneamente, al mismo tiempo. Porque si uno muestra su decisión antes que el otro, el que juega luego ajusta su decisión a lo que observó o a la jugada observada del primer jugador. Entonces, en este caso, efectivamente se trata de un juego simultáneo porque los dos jugadores juegan al mismo tiempo. Otro ejemplo, cuando en el fútbol se cobra un penal. Este es un juego que se analiza como un juego simultáneo, aunque en la realidad es un juego secuencial porque primero el disparador toca la pelota y unas fracciones de segundo después el arquero se mueve en determinada dirección o la pelota llega al arco. En la realidad esto es un juego o se analiza como un juego simultáneo porque es tan corto el tiempo en que entre el momento en que el disparador toca la pelota y el momento en que la pelota llega al arco que ambos tienen que moverse al mismo tiempo. O sea, el arquero se mueve en una dirección o permanece inmóvil, o sea, toma una decisión en el mismo momento en que el disparador toca la pelota, porque si no, no le daría tiempo de responder a esa acción. Entonces, vamos a ver un tipo de juegos que muestra muy bien el caso en el cual se cobra un penal en el fútbol. Otro ejemplo de juegos simultáneos, el que veíamos al principio, ¿verdad? El hecho de que los consumidores acudieran en masa o tomaran la decisión de salir a comprar apenas escucharon la decisión de decretar cuarentena total en 7 comunas de Santiago. En ese caso, muchas de las personas actuaron simultáneamente, salieron en masa y por eso es que se produce la congestión, porque ellas simultáneamente acudieron a los supermercados. Bien, ahora vamos a hablar de los juegos secuenciales. Como su nombre lo dice, en este caso los jugadores juegan en secuencia. Uno juega primero y el otro juega después. Y una característica fundamental es que cada jugador piensa lo siguiente, piensa que si yo elijo esta acción, ¿qué harán los otros jugadores? Se pregunta qué harán los otros jugadores, cómo reaccionarán a mi elección. Por ejemplo, en el juego simultáneo que veíamos antes de acudir al supermercado en respuesta al anuncio de cuarentena, quien sabe algo de teoría de juegos o quien actúa como predice la teoría de juegos, se ha podido preguntar qué harán los otros jugadores y ya ha podido darse cuenta que otros jugadores iban a salir en masa a inundar los supermercados buscando productos y por lo tanto si él quería protegerse frente al riesgo de contaminación, ha podido no salir en ese momento. De hecho, hay mucha gente que hizo así. Esperó pensando en que era más barato esperar o menos costoso esperar al segundo día para comprar productos que salir en masa y exponerse al riesgo de contagio. En este caso, entonces, tu decisión actual está condicionada por tu cálculo sobre las consecuencias futuras de tu elección. Como veremos, en los juegos secuenciales puede haber ventajas en jugar primero o en jugar después que los demás jugadores. Ejemplo de juegos secuenciales, bueno, un ejemplo típico, el ajedrez. ¿Verdad? En el ajedrez juega un jugador, el otro jugador observa esa jugada y luego juega ese otro jugador. Y luego vuelve a jugar el jugador que jugó inicialmente y así se desarrolla el juego de manera secuencial. Otro ejemplo de juego secuencial que todos conocemos, imagínense un profesor que trata de vender un curso optativo, como fue mi caso. Al inicio juega el profesor ofreciendo un programa, los alumnos observan la jugada del profesor, observan el programa y deciden si inscriben o no ese curso dependiendo de si responde a sus expectativas, si les gusta, si lo encuentran atractivo. Este es otro ejemplo muy familiar para nosotros de lo que es un juego secuencial. Bien, vamos a hablar ahora de los intereses o de la clasificación de los juegos en función de si los intereses de los jugadores están en conflicto o si hay espacio para que esos intereses sean comunes. Hay situaciones en las cuales los intereses de los jugadores definitivamente están en conflicto. Cuando se cobra un penal,
Cuando se cobra un penal, un equipo quiere anotarse un gol a favor y el otro equipo quiere evitar ese gol. El disparador quiere anotar un gol y el arquero quiere evitar ese gol. Este es un juego en el que hay conflicto. Entonces a ese tipo de juego lo llamamos juego suma cero. Lo que un jugador gana, el otro lo pierde. Si el disparador anota un gol, su equipo tiene un gol a favor y el otro equipo tiene un gol en contra. Por eso se llama suma cero, porque un gol a favor más un gol en contra sumados nos da cero, porque uno tiene signo positivo y el otro negativo. Ejemplos de juegos suma cero, usando las referencias que mostramos antes: el cachipún, el ajedrez y cuando se cobra un penal. Fíjense que en este caso tenemos dos juegos simultáneos, el cachipún y el cobro del penal, y un juego secuencial, el ajedrez, pero todos, dadas sus características, son juegos suma cero. Juegos de suma no cero son casos en los cuales los resultados pueden favorecer a los jugadores o en conjunto o desfavorecerlos. Cuando los resultados favorecen a los jugadores, se habla de un juego de suma positiva. Cuando los resultados no los favorecen, hablamos de un juego de suma negativa. Un ejemplo de un juego de suma positiva: el comercio internacional. Cuando el comercio internacional es voluntario, se dice que ese es un juego de suma positiva porque quien compra o importa desde otro país está comprando bienes más baratos de lo que le saldrían producirlos internamente, por lo tanto está ganando, y quien vende esos bienes, quien exporta esos bienes, está obteniendo una ganancia por la exportación de esos bienes y por lo tanto está ganando. En ese caso ambos están ganando y hablamos de un juego de suma positiva. Un ejemplo de un juego de suma negativa: veamos esta noticia del 22 de marzo de 2020. Estudios aseguran que un partido de la Champions habría sido el detonante del contagio masivo de coronavirus en Italia. Todos los jugadores que decidieron simultáneamente ir a ese partido y resultaron contagiados fueron parte de un juego de suma negativa porque todos perdieron, todos derivaron un costo de su decisión. Bien, con esto cerramos esta segunda clase. En muy pocos días esta semana tendremos una tercera clase donde ya entraremos a discutir en detalle los juegos simultáneos. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.